director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Hay que decir de Rodolfo que no sea un litigante de larga data, una persona identificada con los derechos de los más desposeídos y que siempre ha librado las luchas, no solamente por sus asistidos, sino por la institución a la que hoy dirige. Bueno, profesionalmente, describir a Valentín, como todos le llamamos, fue defensor muchos años ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a partir de ahí se ha desempeñado en la posición que hasta hoy ocupa. Y aquí lo tenemos con nosotros porque es prácticamente imposible resumir este currículum vitae y la trayectoria. Así que bienvenido, hermano, a tu casa. Feliz de verte nuevamente, tanto yo como el equipo. No, y decir, concluyendo, que ha puesto visible la Oficina de Defensa Pública. Yo creo que eso lleva un aplauso, ¿cierto? Claro. Un aplauso, la ha puesto en el mapa. Así sí, es. es verdad. Así es. Bueno, a mí me toca agradecerle a ustedes y compartir con ustedes este importante espacio Legal Radio. Y ustedes han sido mis hermanos de toda la vida y compañeros de batalla en los tribunales en la República Dominicana. Y un llamado de ustedes para mí es una orden. Una orden fraterna. Indefectiblemente. Y para mí de verdad que me honra compartir este estrado con ustedes y compartir un poco de lo que está pasando en la defensa pública. Valentín, en ese sentido, perdóname, yo me quiero tomar la atribución de preguntarte, porque como sabes me toca muy de cerca, pero ¿qué necesitan hoy los defensores públicos? Dos temas importantes de las necesidades de los defensores públicos. Dos temas importantes. A raíz de yo ascender a ser director de la defensa pública, lo primero que vi fue una necesidad imperante para acabar con el hacinamiento en los espacios en los que se encuentran los defensores públicos. Recuerden que la defensa pública surgió como una necesidad por la publicación del Código Procesal Penal. Y cuando digo que por necesidad surgió, es que estos abogados, desde que una persona iba a ser detenida, tenía que acompañarlo. Y además que se abrieron también las oficinas de atención permanente. Eso quiere decir que indefectiblemente todos los tribunales, todos los palacios de justicia debían tener una oficina de defensa pública. Claro. Y esto obligó al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia a tener que cederle a los defensores públicos espacios. Pero cuando digo espacio, estoy hablando de pasillo, parte de atrás, almacenes. Y de esa manera fue creciendo la defensa pública en espacios pequeños, pero fue creciendo en personal también. Entonces, ya llegó un momento en que no solamente los privados de libertad estaban hacinados, sino también los defensores públicos. Y de verdad que para mí era una preocupación extraordinaria el hecho de que con la calidad con la que ejercen su función de los defensores públicos, esa misma calidad no percibían los usuarios cuando iban a esas oficinas a buscar el servicio. Figúrense ustedes ir al Nacional y buscar algún alimento, o ustedes comprarlo en una paletera en la avenida Duarte, frente al Parque Enriquillo. Entonces, ¿cuál es la impresión? Cuando lo que tú vas a comprar sale de la misma casa, es el mismo material, es el mismo alimento, pero ¿cuál sería la impresión? Y a veces entonces, de mejor calidad. A veces. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado con la defensa pública? Esa era mi mayor preocupación, que abogados litigantes de alta gama estén en esas condiciones. Y no nos preocupábamos para mejorarle las condiciones de espacio. Fíjense que el clima laboral es importante, donde hay personas que deben de trabajar con concentración, redactar recursos. Entonces, en un espacio hacinado, con calor, con personal encima de ti, es imposible
que salga el trabajo de calidad. Y aún así, salía de calidad el trabajo. Ese es un tema. Y cuando llegué, con el mismo presupuesto que tenemos, logré sacar 4 oficinas. 4 oficinas de ese hacinamiento. Entonces, ¿cómo salí de esos hacinamientos? Bueno, pues entonces renté espacios cerca del Palacio de Justicia. Entonces estamos pagando alquiler por ello. Con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto. Y mira, ¿de cuánto es ese presupuesto? ¿De qué año? Te digo ahora, ¿qué experiencia tuve yo que de verdad que es indignante? Cuando yo visité la oficina de San José de Ocoa, de los defensores públicos, que yo tuve que ir por detrás del palacio, dentro del Palacio de Justicia, al patio del Palacio de Justicia y tener que rebasar mata de plátano, mata de yuca y hierba. Y por ahí detrás entrar a una puertecita estrecha y poder ver a los defensores públicos. Eso me indignó extraordinariamente. Inmediatamente yo dije, óyeme, no importa el presupuesto que yo tenga y la falta que me haga. Yo tengo que buscar aquí un inmueble obligatoriamente. Y se lo comuniqué al consejo. Entonces conseguí un inmueble frente al Palacio de Justicia y por primera vez adquiere la defensa pública un inmueble que compró con su propio presupuesto. Porque ¿dónde estamos? En la Danay, es una casa vieja que donó la Suprema Corte de Justicia. Y ahí todavía la sede central se mantiene. El tema del presupuesto, Evelyn. Mira, yo lamento considerablemente que el Estado y los gobiernos hayan invisibilizado la Oficina Nacional de Defensa Pública o el servicio legal gratuito en República Dominicana. ¿Por qué yo lamento mucho esto? Porque aquellos que tienen que ver con asignar el presupuesto de esta institución y han invisibilizado la defensa pública, o sea, yo no quiero pensar y yo me resisto a pensar que esos funcionarios puedan decir, puedan pensar, puedan concebir que la defensa pública es oficina lo que esté para defender delincuentes. Para defender delincuentes. Señores, y la vida es una rueda. Muchas personas que invisibilizaron a la Oficina Nacional de Defensa Pública. La han necesitado. La han necesitado y han reclamado y han proclamado como Montesino que se respeten los derechos fundamentales. Así. Y han requerido entonces defensores públicos. Y han requerido, y ese es un tema por años. Para este año nosotros solicitamos un presupuesto de 350 millones. Señores, sustentado el punto y la coma de ese proyecto de presupuesto que hicimos en la defensa pública, sustentado, todo. El mínimo peso que nosotros íbamos a utilizar de esos 350 millones, justificado. Están así que el Senado de la República, por resolución, le requirió a la defensa pública abrir en la frontera oficinas de defensa pública. Pero que por oficio el Poder Judicial también nos requirió más personal por algunos tribunales actos que se abrieron. Y eso fueron parte de la justificación. Nosotros tenemos un déficit de 200 defensores públicos en el país. Nosotros necesitamos abrir 8 oficinas. Hace más de 7 años tenemos esa necesidad y yo dije que yo no voy a abrir una sola oficina en la defensa pública para no tener en estado de hacinamiento al personal de esta institución. No la voy a abrir por más necesidad que haya. Y he ido a hablar con senadores, he hablado con síndicos, he hablado con gobernadores, he ido a esas ciudades a hablar con ellos y decirle, ustedes quieren una oficina de defensa pública que le dé un servicio de calidad, consíganme un local y yo pongo lo otro. Y ni siquiera eso ha aparecido. Ni siquiera. Y hacen caso omiso al reclamo que está haciendo la Oficina Nacional de Defensa Pública. La defensa pública cobra valor cuando en estos casos de relevancia el juez envía por requerimiento de alguno de esos justiciables
la necesidad de que intervenga un defensor público a uno de los imputados. Y como quiera vas a recibir la crítica de que esas personas están escondiendo su dinero y que sin embargo están utilizando un servicio público. Bueno, ya eso no es una cuestión de no, lo que te quiero decir es el contrapeso que la defensa recibe en su afán de dar un servicio de calidad. Lo que pasa, Gustavo, escúchame, que fíjate, el derecho de defensa es tan sublime que no se puede pensar en un Estado de Derecho sin el respeto a ese principio. Es sagrado. O sea, no se puede pensar en eso. Otro aspecto es también que, por ejemplo, ahí se da una ironía, digamos, porque cuando una persona que se supone puede acceder a los servicios privados o de un profesional privado, pero la defensa no puede decirle yo no te voy a asistir porque yo entiendo es que es demasiado sublime el derecho a la defensa. Entonces ahí pudiera la defensa verse hasta con una responsabilidad más allá del ejercicio de sus funciones y negando un derecho que proclama cada día. Es algo complejo, es más complejo de lo que se puede apreciar a simple vista. Mira, nosotros somos legalistas cuando nos conviene. Es importante porque antes de entrar a la cabina debiste legalizarte. Radio tiene que estar legalizado. Está en lo correcto. Está en el lugar indicado. Somos legalistas cuando nos conviene. Mira, la ley 277-04 en su artículo 2, al igual que la Constitución del 2010 en su artículo 176, establece muy claramente que el servicio de asistencia legal gratuita es para todas aquellas personas que por cualquier causa no cuenten con un abogado. Cualquier causa. Por cualquier causa. Esto quiere decir que en principio se veía o se ve o se nota o se percibe que la Oficina de Defensa Pública da asistencia solamente a los pies descalzos. Señores, y en la práctica es así. En la práctica es así. Fíjense que en el caso 13, que descargaron a 2 personas, al titular y al camarógrafo, la defensa pública asistió al camarógrafo. Fue al camarógrafo que asistió la defensa pública. Y con esto yo quiero decirle a ustedes que la Constitución no discrimina en ese sentido. Claro que no. No discrimina. Y yo le hago una pregunta, y se la hago a abogados. Se la hago a abogados. La oficina pública no tiene esa cartera de asistencia a personas con dinero. No la tiene. No la tiene. Ahora, yo pregunto, ¿es un servicio público, sí o no? Sí. Entonces, ¿puede negarle un hospital el servicio a una persona rica? Público y fundamental. ¿Puede negarle una escuela pública el servicio a un rico que quiera anotar y que entre su hijo a una escuela pública? Claro que no. No. Entonces, mira qué ha pasado con la defensa pública. Nosotros nos llena de orgullo de que la Constitución dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad, pero sobre todo que somos una sociedad, somos un Estado social democrático de derecho. Para que haya un verdadero equilibrio en el ámbito de la justicia penal, debe de haber alguien que persiga los crímenes y delitos, necesariamente, porque la ley crea pautas para que las personas se conduzcan como deben, ¿no? Con sus deberes. Y para eso entonces hay leyes, ¿no?, que castigan el delito. Pero a esta persecución, a esta imputación, a esta acusación, a este requerimiento de encarcelamiento, a estas prácticas del poder represivo del Estado, debe de haber obligatoriamente una institución que le dé servicio a la mayoría de aquellos que no pueden poner un abogado privado. Entonces, para que haya peso y contrapeso, la defensa pública vigila el debido proceso de esa práctica que el Estado está obligado a realizar respecto a la persecución de los crímenes y delitos. Entonces, no puede hacer el Ministerio Público lo que le venga en gana, no puede hacerlo, con la mayoría de los que no pueden defenderse. Y para eso está entonces la defensa pública, para que se mantenga ese equilibrio. Pero hay tanta discriminación que a la Procuraduría General de la República le conceden el presupuesto que ellos piden.
Y tienen a su favor toda la logística, a vida y por haber, para investigar un caso. Ese poder represivo del Estado. Entonces el Estado tiene una institución también que vela por los derechos fundamentales, por el debido proceso y por una asistencia a un derecho fundamental como lo es el derecho a la defensa. Sin embargo, no le dan el mismo tratamiento. Fíjate que la defensa pública cuenta con 640 empleados. A eso iba, Valentín. ¿Cuánto gana un defensor? ¿Cuántos defensores tiene? ¿Y hasta cuántos casos está llevando actualmente un defensor? Mira, un defensor de nuevo ingreso gana 79,000 pesos. 79,000 pesos. Gana un defensor de nuevo ingreso. Wow. Un defensor va a 5, 6, 7 y 8 audiencias todos los días. ¿Cuántos defensores hay? Tenemos 152 defensores de carrera. 29 coordinadores que son defensores públicos, pero tienen tareas más administrativas que asistiendo, ¿no? Que defendiendo, que llevando procesos. Nosotros hemos tenido que contratar 123 abogados. ¿Qué ley le denomina abogados o defensores públicos adscritos? Que eran los de oficio antes. Sí, ¿cuál es la situación con la contratación de esos abogados? Fíjense que para ser defensor público es un concurso muy riguroso y dura 6 meses ese concurso. Muy riguroso. Y ahora duran 1 año en la Escuela Nacional de la Judicatura preparándose, capacitándose para salir a ser defensor público. Y un abogado adscrito nosotros lo contratamos y solamente le damos una capacitación de 2 meses. Entonces a mí me preocupa también la calidad en el servicio que baje, ¿no? Y que mengue. Porque es una capacitación eminentemente integral. Integral. Fíjate que tú tienes que fajarte para pasar ese concurso. Evelyn puede dar testimonio de esto. O sea, yo no me sometería en estos momentos, Valentín, a un concurso de oposición para ser defensor público. De verdad, de verdad que le digo. Pero, Valentín, porque es sumamente riguroso. Hay una propuesta, quizá quimera, de que también se haga, digamos, una división desde el Colegio de Abogados de quiénes son los abogados. Creo que la matrícula anda por cerca de los 35,000 ya. De esa gran parte se ejerce en derecho penal. Entonces, de alguna manera, distribuir aleatoriamente la obligación de por lo menos llevar 1 o 2 casos al año desde la sede del derecho privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, un Shapiro o Cochran, que le llamaban el Grand Dream Team, que fueron los que defendieron a O.J. Simpson. Tony Cochran. Sí, Cochran y Shapiro. Ese Dream Team de abogados puede defender a una persona acusada de un robo de un carro. ¿Por qué? Porque le corresponde aleatoriamente tomar una defensa, porque ya que te beneficias del ejercicio privado, bueno, pues también hazlo también público. Igual que tú ser jurado, te toca, te llaman y tienes que ir. No se puede explorar porque, pensándolo bien, aún siendo 500, aún siendo 1,000 defensores, la carga laboral es demasiado. Estamos hablando de que, haciendo un cálculo, casi cada defensor, digamos así, lleva casi 700, 800 procesos judiciales. ¿Qué tenemos de esa alternativa y cómo ese cúmulo de trabajo se disuade? Y quedó pendiente la cantidad de casos que lleva cada defensor. Okay. Sí, mira, un defensor tiene aproximadamente unos 400, 500 casos. Y nosotros, para amortiguar el peso que tiene en sus espaldas el defensor, hemos creado la figura del abogado analista. ¿Qué hace el abogado analista? Que hay un abogado analista por cada oficina. ¿Qué hacen ellos? Los casos semiactivos, ellos son responsables de ellos. Los casos semiactivos. Semiactivos. Son aquellos casos que por alguna razón están en reposo. O sea, ha habido algún acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento condicional. Exacto, por ejemplo, suspensión condicional del procedimiento, suspensión condicional de la pena, aquellos que tienen garantía económica o presentación periódica, pero nunca le han presentado acusación. Entonces, es un montón de casos considerables que hay. Entonces, esos abogados analistas, ¿qué hacen? Son obreros
y no descansa. Claro. Ustedes no se imaginan, solamente les voy a poner un ejemplo en el distrito. En el distrito, este abogado analista, el que es asistente ahora de Roberto Quiroz, que es Miguel Tapia, antes de salir de esa oficina, solicitó 4,000 extinción por prescripción de abogados de expedientes semiactivos. ¿Ustedes saben lo que son 4,000? En el Distrito Nacional. Casos que ya han superado, antes del 2015, han superado los 3 años en estado de reposo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El archivo provisional no dice cómo desencadena ese proceso. No lo dice el Código Procesal Penal. No dice cómo concluir o cómo terminar un proceso semiactivo. Hay un sesgo en el código en ese sentido. En la práctica se vuelve definitivo el archivo. El archivo provisional. Se vuelve definitivo. Se vuelve definitivo. Pero tú no sabes cuál es el desenlace, porque el código no te lo establece. Ahora, ¿cuál es el desenlace? Bueno, que te dice el código que el plazo máximo de un proceso son 3 años. Antes del 2015. Y antes del 2015, imagínense, desde el 2003, 2002 hasta el 2015, ¿cuántos casos se acumularon con el tema de los casos semiactivos? Entonces, la defensa pública descarga la defensa pública al Ministerio Público y al Poder Judicial haciendo estas diligencias. ¿Y la respuesta del sistema a esas solicitudes que ha promovido? Sí, están respondiendo. Están respondiendo. Porque un archivo provisional, un archivo provisional con 3 años, un archivo provisional con 3 años se hace ya definitivo. Pero no se hace de oficio, señores. Esa fue mi tesis en una yo creo que la única que declaraba de oficio, esos casos semiactivos era el Carrella. De oficio. Óyeme, esa juez tenía una agenda que no pasaba un día. No, yo creo eso mismo pasaba con la intimación al Ministerio Público. Si no presentaba acusación. Es la única juez que mantuvo un juzgado de la instrucción 0 mora. El Carrella no tenía una sola mora, pero era responsable y ahí está totalmente. El premio. Ahí está el premio. Totalmente. Sí, es que es así. No, pero entonces... Pero hay un tema. Pero eso lo hacía ella de oficio. Es que debe ser así. Ella tenía un calendario. Mira, si tú me permites explicar, ella tenía un calendario porque era un modelo a copiar realmente o a seguir, vamos a decir. Elka tenía un calendario que te decía, Ministerio Público, tú tienes hasta el 15 de mayo para presentar esta acusación. El 15 de mayo a las 4:30 de la tarde, Elka estaba pidiendo ese expediente y al otro día a las 8 de la mañana recibía el superior del fiscal la intimación para presentar acusación. Le daba el plazo previsto y si no, se extinguía. Y ordenaba todo, absolutamente todo. Elka era una juez, es una juez que cumple con lo que establece la ley. Sencillo. No, pero... ¿Por qué es tan difícil que un juez lo que le corresponde hacer de oficio no lo hace? Te lo digo porque es tan Aragán el juez dominicano. No es Aragán, señor. Es retórica la pregunta, Continúa, hermano. Él me conoce. Entonces, ¿Por qué? Yo me voy a... por la herida. Claro. ¿Tú viste cómo reaccionó? Claro. Mira, me voy a sentar. Fue a propósito. Me voy a sentar en la silla de Elka Reyes. Y de oficio, vamos a comercial. Vaya. Escuchas Legal Radio.